Groenlandia, una tierra inmensa, cubierta en un 88% por hielo, donde el frío define el destino. Con sus 2.166.086 kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo, pero también uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Este territorio, entre la supervivencia y el desarrollo, guarda en sus entrañas un crisol de tensiones económicas, políticas y estratégicas. En Groenlandia, el concepto de conexión toma un significado diferente. No existen carreteras que unan las ciudades o los asentamientos. Por ejemplo, entre Nuuk, la capital de Groenlandia, y Kapisilit, el asentamiento habitado más cercano, hay una distancia de 75 kilómetros. Para moverse, la población depende de barcos, helicópteros y trineos de perros. Este aislamiento no solo limita la comunicación entre comunidades, sino que encarece cada aspecto de la vida diaria. La economía de Groenlandia refleja los desafíos de su geografía. En 2023, el Producto Interno Bruto se estimó en 3.240 millones de dólares, lo que la sitúa entre las economías más pequeñas del mundo. Los servicios aportan un 61,4% al PIB, liderados por el turismo y actividades como el transporte y el comercio. Sin embargo, las limitaciones climáticas y logísticas restringen el crecimiento de estos sectores. Una proporción significativa del PIB proviene de la subvención anual de 567 millones de dólares que Dinamarca otorga a Groenlandia, lo que representa el 17,5% del total. Sin esta ayuda, la economía local colapsaría. Aunque la pesca y la minería son pilares fundamentales, apenas contribuyen con un 13,2%, mientras que la agricultura, limitada al sur y al verano, aporta un 8,4%. A pesar de estos ingresos, Groenlandia gasta más de lo que genera. En el año 2023, los gastos de Groenlandia excedieron los 3.240 millones de dólares, lo que generó una deuda superior a 50 millones de dólares, la cual es absorbida anualmente por el Banco de Dinamarca. Esta dependencia financiera limita las aspiraciones de independencia, a pesar del fuerte respaldo popular a esta causa. La vida cotidiana de los groenlandeses está marcada por estas limitaciones. Los productos frescos son escasos y caros debido a la importación, lo que hace que muchos dependan de alimentos procesados y conservados. En invierno, el congelamiento de las zonas costeras bloquea el acceso marítimo a los pueblos pequeños, causando desabastecimiento y alzas de precios. En algunas zonas de Groenlandia, el reabastecimiento ocurre solo 1 o 2 veces al año, lo que agrava la situación. Las intensas nevadas también suelen suspender vuelos o desviarlos a otros aeropuertos. Incluso con iniciativas como los cultivos en interiores, todavía está lejos de lograrse una autosuficiencia alimentaria que alivie estos costos. Estos proyectos, aunque prometedores, reflejan los esfuerzos del gobierno por diversificar la economía en un entorno donde el 88% del territorio es inhabitable. En Groenlandia, la propiedad de la tierra es colectiva. El gobierno posee el terreno, y aunque es posible adquirir una vivienda, no se puede poseer la tierra en sí. Esto significa que los residentes pueden comprar o construir casas, pero siempre bajo un sistema de permisos y concesiones otorgados por las autoridades locales. A lo largo de los años, Dinamarca ha implementado políticas que han incrementado la presencia de ciudadanos daneses en Groenlandia, lo que ha alterado la composición demográfica de la isla. Como resultado, ha disminuido proporcionalmente la población inuit y ha crecido la influencia cultural y administrativa danesa.
En 1995, alrededor del 98% de la población de Groenlandia era inuit, con solo un 2% de daneses. Para 2005, la proporción de inuit había disminuido al 89%, mientras que la de daneses se mantenía cerca del 11%. Este cambio se hizo aún más evidente en 2024, cuando el 86% de la población era inuit y el 14% danesa. Con el incremento de ciudadanos daneses en Groenlandia, Dinamarca pretende reducir el apoyo electoral a los partidos independentistas inuit. Estos cambios reflejan cómo las políticas de Dinamarca y la relación con este país han influido en la demografía de Groenlandia, afectando su cultura, administración e identidad. Las relaciones entre Groenlandia y Dinamarca han estado marcadas por episodios de tensión y resentimiento. Uno de los más controvertidos fue el programa de control de la natalidad, implementado entre las décadas 1960 y 1970, donde numerosas mujeres inuit fueron sometidas a procedimientos anticonceptivos sin su consentimiento informado. El resultado: más de la mitad de las mujeres groenlandesas quedaron infértiles. Desde 1979, Groenlandia ha avanzado hacia una mayor autonomía dentro del Reino de Dinamarca, con el control de áreas clave como educación y recursos naturales. Los groenlandeses han demostrado su capacidad de autogestión, pero con una dependencia económica del 17,5% del PIB en subsidios, la independencia es una meta difícil de alcanzar. ¿Sabían las groenlandesas que iban a ser esterilizadas? La respuesta es no. Groenlandia era una colonia danesa hasta 1979, donde se convirtió en una provincia. Según el gobierno danés, entre las décadas de 1960 y 1970, más del 83% de la población era analfabeta, aunque probablemente la cifra es mayor, ya que la mayoría de los inuit seguían siendo nómadas y no aparecían en los registros civiles daneses. La educación era deficiente y poco accesible, y no fue hasta 1987 que obtuvieron su primera y actualmente su única universidad, la Ilisimatusarfik, que sigue siendo limitada en recursos. A pesar de estas barreras, alrededor del 80% de los nativos inuit apoya la independencia. Groenlandia busca forjar un camino propio, equilibrando su rica identidad cultural, una economía dependiente de Dinamarca y su posición estratégica en el Ártico, clave para intereses geopolíticos y ambientales. En las elecciones de los últimos años, partidos independentistas como Inuit Ataqatigiit han ganado protagonismo con un enfoque ambientalista y soberanista, mientras Siumut se mantiene como un actor clave en el equilibrio político. Por otro lado, la diversidad de posiciones, con partidos como Democratit y Atasut, que prefieren reforzar los lazos con Dinamarca, refleja un panorama político fragmentado, donde la independencia sigue siendo una aspiración a largo plazo, condicionada por la sostenibilidad económica y social. Tratados como la Convención sobre la Biodiversidad, el Acuerdo de París, el Convenio de Estocolmo, el Protocolo de Kioto, el Convenio de Minamata y la Convención Ramsar, entre otros, imponen restricciones a la explotación de recursos en Groenlandia. La lista sigue y demuestra que el equilibrio entre la independencia y el ecologismo no es solo difícil, sino parte de un desafío mucho mayor que enfrenta la región. Estos partidos independentistas también funcionan como un escudo frente a las influencias de Estados Unidos, China y Rusia. Groenlandia
ha rechazado dos propuestas de compra por parte de Donald Trump en 2019 y nuevamente en 2024, vistas como un intento de dominio neocolonial. Tanto los medios locales como Kalaallit Nunaata Radioa o Greenland Today, como los principales partidos políticos, han reiterado su rechazo a la alineación con Estados Unidos, favoreciendo a los intereses de Dinamarca. Los inuit, tradicionalmente nómadas, han visto restringida su movilidad dentro de Groenlandia debido a las políticas de Dinamarca. En 1968, un bombardero estadounidense con armas nucleares cayó cerca de la base de Thule, Groenlandia. Aunque la zona fue limpiada, una bomba sigue desaparecida. Los inuit, que jamás autorizaron la construcción de esa base en su territorio, ahora enfrentan un temor persistente. ¿Qué secretos radiactivos oculta el hielo? Ningún gobierno ha garantizado que no queden restos bélicos, y la sombra del accidente sigue viva en su memoria. El gobierno danés ha implementado normas que limitan el acceso a ciertos territorios, lo que impide a las comunidades inuit visitar y acceder libremente a zonas clave para su modo de vida. Estas restricciones no solo afectan su identidad cultural, sino que también han incrementado el resentimiento hacia las políticas danesas. Groenlandia es un mosaico de contrastes, belleza y adversidad, riqueza natural y restricciones económicas. Su futuro, atrapado entre el hielo y las tensiones globales, sigue siendo una incógnita. Pero para sus habitantes, la lucha por definir su destino es una misión manchada por diferentes intereses internacionales.